Se han reconciliado Afra Saraalu y Met Ramazan Demir, quienes rompieron varias veces. Ese detalle que surgió meses después revolucionó el mundo de Afram. Se está volviendo a calentar la relación entre Afra Saraalu y Met Ramazan Demir, quienes una vez dominaron el mundo de los chismes de famosos. Meses de silencio, una historia que se dio por terminada, seguida de un pequeño pero significativo detalle en redes sociales. Sí, leíste bien. Ese acontecimiento, que emocionó a los fans de Afram, de repente volvió a centrar la atención de los chismes en esta pareja. Para algunos, esta posibilidad es emocionante, incluso esperanzadora, mientras que para otros, es un momento de otra vez. Entonces, ¿se está dando realmente una señal de reconciliación o es solo una coincidencia? Analicemos esta interminable historia de amor desde el principio y pongámosla sobre la mesa con todos sus detalles hasta el día de hoy. De una amistad en el set a la historia de amor más comentada de Turquía. Cuando los caminos de Afra Saraalu y Met Ramazan Demir se cruzaron en el set de la exitosa serie de televisión Yalan, El Marino, nadie predijo que este encuentro se convertiría en un escándalo sensacionalista. Desde su primer día, la serie acaparó titulares no solo por su trama, sino también por la vida privada de sus actores. En aquel entonces, Afra Saraalu mantenía una larga relación con Met Yazkolu, una figura reconocida de la industria. Esta relación era considerada sólida por el público, e incluso se barajó la posibilidad de matrimonio. Por lo tanto, el repentino y discreto final de la relación de Afra generó muchas preguntas. Por la misma época, comenzaron a circular rumores sobre una creciente cercanía entre Afra Saraalu y Met Ramazan Demir. Las afirmaciones de que su amistad, que comenzó en el set, se había convertido en intimidad y que ambos pasaban tiempo juntos con frecuencia llenaron las páginas de las revistas del corazón. Sin embargo, ni Afra ni Met confirmaron estos rumores. Al contrario, afirmaron repetidamente, solo somos colegas. El amor que se declaró somos amigos se documentó en medio del mar. Todo parecía bajo control, hasta ese día de verano. Un barco de vacaciones, el profundo mar azul, momentos de besos capturados por las cámaras. Con esas imágenes, los rumores de amor que se habían negado durante meses quedaron documentados oficialmente. Después de esas imágenes, terminó el periodo de negación para Afra Saraalu y Met Ramazan Demir. Puede que no anunciaran su amor con un gran comunicado de prensa, pero las imágenes ya lo decían todo. Sin embargo, la pareja prefirió no hablar de su relación. Evitaron preguntas sobre su vida privada en las entrevistas, manteniendo la distancia con los periodistas. El amor existe, pero no la paz, rupturas, reconciliaciones y altibajos. Esta relación nunca progresó de forma tranquila. Se les veía juntos y luego desaparecían durante semanas. Noticias de ruptura, seguidas inmediatamente de afirmaciones de reconciliación. Dejar de seguirlos y volver a seguirlos. La relación de Afra y Met se convirtió en una montaña rusa sensacionalista. Si bien cada novedad emocionaba a los fans de Afram, estos altibajos gradualmente comenzaron a considerarse agotadores. En redes sociales, la relación de la pareja fue frecuentemente comentada como tóxica, destructiva e insostenible. A pesar de esto, una considerable base de fans seguía creyendo que este amor era real y profundo. Cada afirmación de reconciliación reavivaba las esperanzas. Febrero de 2025, el momento en que se dijo este capítulo está cerrado. Cuando el calendario marcó febrero de 2025, se comentó que realmente se acabó para la relación de Afra Saraalu y Met Ramazan Demir. Esta vez, a diferencia de rupturas anteriores, las señales fueron mucho más claras. La fotografía de Met Ramazan Demir entrando a su apartamento de soltero en Etiler con otra mujer, en lugar de su casa compartida en Ulus, causó sensación en el mundo de los chismes de famosos. Acciones posteriores consolidaron aún más la ruptura. La pareja dejó de seguirse en redes sociales. Afra Saraalu borró todos los me gusta relacionados con Met. Mensajes de amigos en común confirmando la ruptura. Todo esto llevó al público a creer que la relación había terminado irrevocablemente. Los fans de Afra Ramazan Demir no perdieron la esperanza, pero, a pesar de todo, algunos fans de Afram no perdieron la esperanza por completo.
Comentarios como no pueden separarse y este amor es diferente circularon en redes sociales durante meses. Sin embargo, el comportamiento de la pareja, su evitación de ser vistos juntos y su silencio mutuo debilitaron estas expectativas. Entonces, justo cuando todos creían que el capítulo estaba cerrado, salió a la luz un pequeño pero muy comentado detalle. La misma canción, coincidencia o mensaje. En las últimas horas, se supo que Afra Saraholu y Mehmet Ramazan Demir han estado usando la misma canción de fondo en sus publicaciones en redes sociales. Además, esto ocurrió no una, sino dos veces. En el mundo de los chismes sobre famosos, el detalle de la misma canción nunca se toma a la ligera. Porque este tipo de publicaciones se han interpretado muchas veces en el pasado como una señal de reconciliación, y a menudo han resultado ser ciertas con este acontecimiento. Los corazones de los fans de Afram se llenaron de emoción. Preguntas como, ¿volvieron a hablar? ¿Es un mensaje? ¿Se avecina una reconciliación silenciosa? Invadieron las redes sociales. Sin embargo, no todos compartían la misma emoción. También hubo muchos que preguntaron, ¿otra vez? El cansancio que esta relación ha generado a lo largo de los años ha resonado con fuerza, especialmente entre los chismes. El hecho de que el mismo ciclo se haya repetido tantas veces también ha creado un grupo de personas que se sienten disgustadas ante la posibilidad de una reconciliación. ¿Puede ser sana una relación que se rompe y se reconcilia tantas veces? Si vuelve a empezar, no terminará igual. Todos deberían seguir adelante. Estos comentarios también revelan cómo ha cambiado la percepción pública de la relación de Afra y Mehmet con el tiempo. Entonces, ¿hay realmente una reconciliación? Actualmente, no hay una declaración clara ni pruebas concretas. El mismo detalle de la canción. Pero cuando se trata de Afra Saraholu y Mehmet Ramazan Demir, el mundo de las celebridades sabe muy bien que a veces incluso los detalles más pequeños pueden ser el presagio de las historias más grandes. ¿Será una coincidencia o un mensaje deliberado? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Aunque Afra Saraholu y Mehmet Ramazan Demir no estén juntos, no parecen mantenerse al margen de los titulares de los chismes de la farándula. Y parece que esta historia puede que aún no haya llegado a su fin.